Buenas tardes. Muchas gracias a Ima Socias por la invitación. Estos encuentros anuales son una cita apasionante para los que estamos en el tema del coleccionismo y el patrimonio y este tipo de problemáticas. Yo les voy a hablar simplemente de una colección muy concreta que tuvo unos años, que en su momento fue muy importante, pero que luego pues, ha desaparecido un poco de la conciencia colectiva. Esta colección siempre ha sido conocida por esta publicación de 1884, que se publicó dentro de las publicaciones de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Son unas publicaciones excelentes, son los primeros catálogos que se hizo en España con fotografía, con heliografía, son de esta asociación, y marca el cambio de tendencia. Hasta ahora esta asociación hacía exposiciones de distintos propietarios que prestaban obras y se hacía un montaje y se hacía un catálogo, y llega un momento que agotan, diríamos, esta dinámica porque cuesta mucho, tienen dificultades, en fin, un poco ya han expuesto lo que tienen los asociados, y entonces deciden presentar, no hacer una exposición, sino hacer un libro que de algún modo presenta una colección. Y la primera de las colecciones que presentan es la de José Ferrer y Soler. José Ferrer y Soler, ¿quién era? Bueno, yo he intentado buscar unas fotos, en fin, a ustedes esto les parece bastante aburrido porque este señor no tiene méritos especiales, pero claro, como los coleccionistas son gente que han desaparecido, diríamos, de los diccionarios y han desaparecido de los sitios donde encontrar referencias biográficas, bueno, ponerles cara pues da mucha felicidad. Yo ahora me permitirán que les presente algunas de estas caras que he encontrado este señor. Este es otro, que es una publicación del álbum Salón, en que además le hacen una pequeña glosa biográfica, en tanto que político. Esto es muy normal, por ejemplo, aquí dicen que es aficionado a las bellas artes y tal, pero no hablan de su colección, hacía unos años que se había publicado el libro. Y también este personaje, que no tiene biografías modernas, sí que en vida, le hicieron también una pequeña biografía, un acto de homenaje, pues es esta. Entonces dan algunos datos curiosos sobre él, pero claro es muy... no da fecha de nacimiento, es decir, lógicamente tampoco de muerte porque estaba todavía en vida, ¿no? Pero bueno, da información significativa. Fijaros ahí este cambio de nombre, este señor se llamaba Ferrer y Soler, pero al morir su padre, que era un señor riquísimo, José Ferrer Vidal, de Vilanova, pues entonces cambió el nombre y puso este guión. Esto llevaba a confusión, incluso en trabajos excelentes, la tesis de Ricard Bru, por ejemplo, se confunde el padre con el hijo. No pasa nada porque se refiere a una cosa concreta, pero este cambio de nombre ha dado a veces ocasiona pequeñas confusiones por parte de los historiadores. He encontrado también estos retratos ya de época madura, uno está en la Cámara de Propiedad Urbana y el otro está en el Museo de Vilanova, donde este personaje tuvo lógicamente mucha relación. Y este también es otra fotografía del personaje ya mayor, seguramente en su estudio, no sé exactamente dónde, pero me lo imagino, luego lo comentaremos, pero tampoco puedo precisar las casas donde vivió, hay una que es segura, pero las otras no. Y bueno, yo creo que este personaje, ya lo veremos después, también fue músico aficionado, entonces yo creo que este atril grande es para partituras, diríamos, estaba componiendo, diríamos, más o menos. ¿Quién era este personaje? Bueno, este hijo de este industrial y político, Ferrer Vidal, se casa en primeras nupcias con Josefina Güell y Bacigalupi, que su hermano era el gran mecenas de Gaudí, por tanto de una extraordinaria también familia barcelonesa, y tuvo un hijo, enviudó pronto, no sé en qué fecha todavía, no he podido precisarlo, y tuvo un hijo que es José Ferrer Vidal y Güell, y en segundas nupcias con otra señora, viuda también, pues tuvo una hija. Esta es la descendencia directa del personaje. El hijo tuvo a su vez pues, un hijo y 3 hijas más. No hay descendencia del apellido directo, pero sí indirecto. Y tenía también hermanos muy importantes, Juan, Luis, que fueron políticos, diputados como él en las Cortes, y el hermano Juan por el mismo partido, el Partido Liberal, y en cambio Luis, que es un hombre que quizá ha tenido más presencia en la historiografía porque era de la Lliga y fue el fundador de la Caixa de Pensions, que es una institución, como ustedes saben, pues muy importante. El que se ha llevado un poco los honores fue Moragas, que es el otro fundador, pero este fue el primer presidente, Lluís Ferrer Vidal, y fue también senador. Y luego tenía 2 hermanas, 2 de ellas casadas también con personajes de primer nivel de Barcelona, el marqués de Monsolís y el otro con Ignasi Girona. De esta línea no hay descendencia porque murieron los hijos muy pronto. Y una monja en Pedralbes.
Ferrer y Selor políticamente era del Partido Conservador, pero de la sección de Silvela, cuando Silvela se enemista con Cánovas del Castillo y entonces, pues, porque pacta con Sagasta los turnos de presidencia del gobierno, entonces crea pues, este partido silvelista en Barcelona. Fue diputado provincial, es decir, de la Diputación Provincial por Igualada y Vilafranca, diputado a Cortes por Vilanova entre el 91 y el 95 y senador de un año y medio, en 1899 y 1900. No es un hombre que tenga una carrera política significativa. Sí tuvo un papel muy importante como miembro de diferentes instituciones caritativas, como la Casa Provincial de Caridad de Barcelona o la Cruz Roja, que tenía una actividad en aquellos momentos muy importante, sobre todo cuando volvían los soldados de Filipinas. La leyenda explica que el personaje pues, atendía a los soldados que llegaban, y por estas acciones de caridad se le fue concedido el título de Marqués de Ferrer Vidal por el Papa. Y también tuvo esta presidencia fugaz de la presidencia de la Cámara. Este hombre, que heredó una enorme fortuna a la muerte de su padre, ya tenía por eso dinero antes, ya tenía algunos negocios, pero no tiene un perfil muy destacado como empresario. Dirías un poco, vivió de las rentas y de las herencias que recibió y él siempre, cuando dice profesión, pone propietario, que es una profesión que en la época se utilizaba mucho. Algunos dicen comerciante, otros dicen empresario. No, él ponía propietario. No era el único, esto es una tradición antigua que funcionaba en la época. No fue universitario, un poco hizo estudios universitarios en química, porque la empresa de su padre básicamente era una empresa textil de algodón, de indianas, y entonces pues un poco le interesaba este conocimiento, pero diríamos sus verdaderas aficiones fueron las bellas artes y la música. Ya empezó desde muy joven como socio de la Junta del Centro de Acuarelistas, que luego será el Cercle Artístic. Luego parece que fue pintor y acuarelista aficionado, también cartelista en verano, cuando iban todos estos ricos que iban a Caldetas, pues entonces allí hacía los carteles de las fiestas que organizaba la colonia veraniega. Y en 1903 organizó un concurso, fue un poco después de la exposición Plandiura, la perfumería La Differ, que en realidad era su propiedad, de hecho su nombre al revés, Vidal Ferrer, hizo un gran concurso de carteles que presentaron más de 300 participantes y que ganó Francisco Cidón. Hace poco, precisamente, el Museo de Arte de Cataluña ha comprado el original de este cartel que no tenía y a partir de esa adquisición pues, se ha hecho un pequeño estudio y gracias a esto hemos localizado también algunas noticias nuevas sobre Ferrer Vidal. El hombre también era conocido porque escribió sobre temas de arte. Estas son sus dos publicaciones. Me falta alguna por localizar, porque hay algunas que son muy interesantes, que cita Palau en el manual del librero, no están en las bibliotecas, porque son folletos pues, de 15 páginas y no han llegado a incorporarse al patrimonio. Pero bueno, estas dos sí son muy conocidas. Es un discurso sobre la arqueología en la exposición del 88 que repasa en fin, la importancia de las piezas de la gran exposición, tanto de la retrospectiva como también de la Real Casa, diciendo bueno, en fin, que es una pequeña historia del arte a partir de las artes decorativas. Y luego también este es otro discurso más en la línea de esta tradición de la importancia del arte con la industria, que es el del Ateneo Barcelonés. Estas publicaciones y sobre todo su actividad en la exposición del 88 le merecieron ser nombrado miembro correspondiente de la Academia de San Fernando y fijaros que en el folleto este del año 89 ya pone orgullosamente que es miembro correspondiente de la Academia de Madrid. Y luego tiene también algunas pequeñas publicaciones menores sobre temas de caridad que, bueno, a nosotros ahora nos interesan menos, pero bueno, indican una actividad. Y también he localizado que fue compositor de óperas, dos italianas que firmaba con este seudónimo, José Fer Vidal, esta era Griset y esta de D'Armignac, que también del año 14. Y una zarzuela que se estrenó en Madrid el año 15 exactamente, Los Cascabeles. Música, también en este caso la firma con su nombre el maestro J. Ferrer Vidal, que es él. Por lo tanto, tenía en fin, una afición pues, muy acreditada. Como mecenas y personaje vinculado a las artes, que es lo que nos interesa glosar aquí, pues bueno, pues ya desde el año 80, la década del año 80 ya es muy activo. Fue socio desde el 81 de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. El 85, después de publicarse el álbum dedicado a su colección, pasa a la Junta Directiva y ya esta noticia tan pequeña, pero significativa, que el año 82, es decir, este hombre tenía 30 años justos en ese momento,
cede una colección de antigüedades de Ampurias al Museo Municipal, que estaba en ese momento en el Museo Martorell. Yo creo que es una cesión temporal, porque, aunque tengo que verificarlo con el Museo Arqueológico actual, yo creo que esta colección procedente de Ampurias no se quedó. Hay que ver un poco qué destino pudo llegar a tener. Y luego también, en el mismo año 82, unos meses después, La Vanguardia dice que cuando se hizo un acto público de inauguración de la primera piedra del monumento a Colón de Barcelona, pues se organizó una pequeña fanfarria con carros y disfraces, y entonces Pirochini, que es el que organizó todo este festejo, pues agradece públicamente al entusiasta amador de las bellas artes, el ilustre don José Ferrer y Ferrer, de quien eran la mayor parte de los riquísimos tapices que figuraban en los carruajes que acompañaron esta fiesta inaugural de la primera piedra del monumento. También tuvo una participación activa en la exposición del 88, tanto en la parte industrial como en la sección arqueológica, pero curiosamente no dejó prácticamente piezas a las exposiciones de Barcelona. Solo en la del año 81, o sea que es prácticamente cuando se ingresó en la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, cedió una pieza, un rico escaño en madera tallada, pero en cambio ni en la del 88 que él estuvo organizando, ni en la tan importante de 1902, que fue también miembro de la comisión organizadora, cedió nada, o sea, no prestó nada. No sabemos si por modestia, si porque no se lo... En fin, no, es un pequeño misterio. Entonces la pregunta que tenemos es ¿cómo conocemos su colección? Bueno, pues la conocemos lógicamente a través de este álbum. Este álbum lleva una veintena de fotografías que muestran algunas imágenes del conjunto y luego muestran piezas agrupadas y por tanto da una imagen completa. Pero a pesar de que esta es la fuente que es conocida desde siempre, hay otra más. Es decir, también el personaje en una fecha ligeramente posterior que no se puede precisar se hizo diríamos una pseudoedición, porque esto propiamente no es un libro, de un álbum de fotos con la única inscripción que había es este: objetos artísticos don José Ferrer y Vidal. Y entonces en el lomo de estos 3 volúmenes aparece, diríamos, lo que contiene cada uno de estos volúmenes: hierros, cerámica, esmaltes, vidrios y muebles. No tiene pedimprenta, no tiene año, no tiene introducción, no tiene nada. Eso es un álbum de las fotos y se acabó. Pero se hizo más de un ejemplar. Es decir, yo conozco de una colección particular y luego hay otro ejemplar en la biblioteca del Museo de Barcelona y hay otro que no tienen catalogado, pero que lo vimos allí, en el Museo de Vilanova y la Geltrú. Por lo tanto, debería hacer una edición corta para regalar a los familiares, a los amigos, y nos han llegado algunos ejemplares. Palau, por ejemplo, cita esto, pero cita solo 2 volúmenes, de hecho son 3, o sea que ya incluso para Palau este libro o pseudolibro era muy raro. ¿Qué hay en estos volúmenes? Bueno, pues hay el volumen de cerámica, hay 34 fotografías. Como además en cada fotografía va más de una pieza, pues sale un conjunto significativo. En el volumen de vidrios, esmaltes, espejos y tapices hay 30 fotografías y en el volumen más grueso, el de armas y objetos en metal, etcétera, hay 58 fotografías que una vez más pues contienen a veces más de una pieza y por tanto dan una imagen muy completa de la colección. Y lo más interesante para presentar aquí es lo que veremos: presenta 9 imágenes de los espacios en que estaba esta colección, cómo se disponía esta colección y qué aspecto tenía. En el álbum heliográfico había algunas de estas fotos distintas, no las mismas, pero en un enfoque más reducido, es decir, no era tanto presentar el ambiente como presentar un ángulo concreto que se veía en diferentes piezas. Bien, y luego también ha salido, a través de esta compra de Cidón, tenían esto mal catalogado en la biblioteca del Manac, y entonces pues Adela Laborda hizo este artículo, pudo precisar que este inventario manuscrito con esta encuadernación más o menos lujosa, este JFV es José Ferrer Vidal, y por tanto tenemos un inventario manuscrito, no lleva fecha, sería de hacia 1900, 1905, en que se da razón de todo lo que tenía este señor, y por tanto, entre las fotos y este inventario se pueden hacer ya una idea bastante completa del conjunto de la colección. Y además tenemos, y esto es muy importante para entender cómo hay que comerse todo esto, tenemos 2 descripciones de época. Una de la revista de los excursionistas, que es de la Asociación Catalanista d'Excursions Científiques, que hacen una excursión el 24 de diciembre por la mañana de 1882 a la colección de Ferrer Vidal. Y luego Eduard Támaro, que era uno de los miembros de esta asociación, hace una explicación escrita de lo que vieron y agradecen, etcétera, etcétera. Y esto va muy bien porque explica además dónde estaba.
Y luego, finalmente, Antoni García Llansó, que es un crítico de arte que también muy importante de la época, en La Vanguardia publicó también en el año 1893 un largo artículo explicando la colección de Ferrer Vidal. Pero, curiosamente, a pesar de que es una colección publicada y una colección conocida a través de estas referencias, aunque son periodísticas, todas las guías de Barcelona, que necesitan muchos museos particulares, la de Ferrer Vidal no la citan nunca. Es decir, no la debía dejar visitar o, en fin, no quería que saliera publicado que tenía esta colección y, por tanto, incluso en esta guía, que es la más completa, la de Roca y Roca, Barcelona en la mano, con 2 ediciones, nunca citan la colección o el Museo Ferrer Vidal. Bueno, ¿y qué tema hay? Bueno, pues es una colección hecha muy tempranamente, es decir, en el año 82, cuando ya la visita el centro excursionista y hacen esta relación, Ferrer Vidal tenía apenas 30 años, o sea, había cumplido en octubre. Y, por tanto, bueno, y está publicada. ¿Dónde estaba esta colección? Bueno, pues estaba, lo dicen estas fuentes, que en aquella época era la Rambla del Centro de Capuchinos, el número 30. Parece ser que esta casa era propiedad de los Güell, por tanto era propiedad de su esposa, y estaba en una planta alta. Bueno, el 30 de aquella época parece que es el 114 de ahora. Es esta casa que vemos aquí, es un antiguo palacio que parece inicialmente construido seguramente a finales del 18 o incluso más antiguo. Entonces hay un primer piso que ahora hay una pensión, el Hostal Parisien, que no es que sea muy recomendable, pero en fin, es muy normal, y podría ser la vivienda del personaje, pero no lo tengo acreditado de una forma segura, es decir, no tengo que verificar más datos. El que sí es seguro es de que en el último piso estaba el taller, este taller estudio de Ferrer Vidal. Este gabinete, ¿cómo estaba constituido? Bueno, pues tenía un recibidor, del cual no hay imágenes. Tenemos un pasillo, que es donde estaban las piezas de cerámica, que sí hay imágenes, ahora lo veremos. Luego el gran salón taller, que era para todos los cronistas dicen que era como muy impactante, y tenía, y eso es significativo, una luz cenital, porque era un montaje, ya lo veremos, un poco muy de artista. Y luego tenía un salón y una alcoba adjuntos, seguramente podría ser, aunque esto tampoco lo dicen con detalle, serían las partes que dieran a la calle, a las Ramblas, que tenían en este caso ventanas normales y estaban también ricamente ornamentadas, eso también lo veremos. Bueno, pues vamos a verlo ya sin más, vamos a visitar el gabinete sin más historias. Este es el pasillo, es donde estaba destacaban todos los cronistas, este alicatado, etcétera, que es moderno, es imitando antiguo, pero es moderno, y en cambio las piezas de cerámica no, son antiguas. En este pasillo, bueno, las fuentes dicen que este arco árabe lo ha pintado con este exquisito gusto Ferrer Vidal. Bueno, pues estupendo. Y las piezas de cerámica destacan esta es una pieza de cerámica de reflejo metálico fechada, 1612, y bueno, estas la destacan como una curiosidad de estar fechada. Bueno, el gabinete ya en su sala principal tenía este aspecto. Las ventanas están cubiertas con estas telas ricas para evitar la luz lateral potente y que creen un ambiente. Fíjense ustedes que hay un caballete de pintor y hay una mesa con una paleta, instrumentos de pintor, y luego hay una librería que también destacan las crónicas como una librería pues, muy surtida, ejemplar, y luego pues, un conjunto de objetos muy diversos. Este es uno de los lados. El frente es lo que las crónicas llaman una chimenea, que no es propiamente una chimenea, pero la estructura es como una gran chimenea. Entonces aquí pone pues, toda esta estructura, toda esta panoplia de armas y de objetos singulares, digamos un poco en forma de exposición. Vemos también un detalle de esta zona, que sería la de enfrente. Las armas son en fin, muy variadas, mezclando antiguas, históricas, medievales y otras más exóticas, orientales, más modernas. Aquí vemos también otro ángulo, otro punto de vista del mismo salón. Un gusto singular también por las telas y los tapices. Bueno, entonces también hay algo de pintura moderna, luego hablaré de esto. Este reloj también está señalado, un reloj francés del 18, muy alabado. Y tiene esta piel de oso, este oso polar, aquí también es una cosa que llama mucho la atención, porque también hay un eco, igual que aquí había también
cuando está un ave disecada, parece como una lechuza o así. Había un recuerdo todavía de un gabinete de historia natural, es decir, un poco todo mezclado. Y también es importante, ya vemos un poco desde donde estaría esta chimenea, vemos hacia la puerta, entonces vemos también en ese ángulo, aparte de muebles, que todos se alaban por muy valiosos, vemos un piano, pues la dedicación musical del propietario es también significativa. Y entonces, aparte de este gabinete, había también esta zona del salón y la alcoba. En la alcoba, a ver, ha de quedar claro que esto no es una vivienda, Es decir, este señor estaba casado y, lógicamente, vivía en su casa seguramente con una decoración más convencional de época. Este era un lugar de capricho, diríamos, para poner sus trastos. Aquí el rico se lo podía permitir, pero no formaba parte de una vivienda. Por lo tanto, esta cama no hemos de interpretar que sea una cama de uso. En esas cosas también el señor era muy virtuoso y, por tanto, tampoco debería tener usos no especialmente recomendables. Algunas de estas piezas luego aparecen, de pintura, por ejemplo, aparecen citadas en el inventario manuscrito, y luego veremos algunas fotografías antiguas. Esta cama, que la llaman una cama florentina con incrustaciones, hay que interpretar que es moderna, pero en la época, pues, en fin, era muy elogiada por las crónicas. Y luego este salón con muebles del 18, que también, y las paredes guadamacís, diríamos, cueros repujados de gran precio. Una cosa, pues, no muy... Hay otras habitaciones, seguramente, pero seguramente hay que interpretar que son habitaciones, diríamos, que nos enseñaban, habitaciones pues, que podían servir pues, de almacén o lo que fuera, pero no formaban parte del gabinete propiamente. No parece, por tanto, muchos metros cuadrados, pero sí muy elogiado. ¿Cómo acaba esta historia? Pues es un tema que no he podido aclarar todavía, diríamos. En cualquier caso, en el momento de que se reparte la herencia de su padre, Ferrer Vidal, que es el hijo mayor, recibe una cantidad fabulosa entre acciones, bienes inmobiliarios y dinero en efectivo, más de 1.400.000 pesetas de 1894, que es una cantidad enorme. La herencia de su padre está valorada en 4 millones de pesetas. Entonces, años después, seguramente con motivo del segundo matrimonio, consta que vivía en otro edificio, que sí también se puede localizar, en el Pasaje de la Concepción, que está en Paseo de Gracia, entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia, el número 5. Esta casa es propiedad suya desde abril de 1897 y es esta. Es un edificio que se ha conservado en el exterior prácticamente igual, en el interior está remodelado porque acoge un restaurante de moda, el Tragaluz, que es muy recomendable, y bueno, y diríamos es donde vivió este señor, diríamos seguramente, como mínimo seguramente desde 1900 aproximadamente, o quizá un poco antes. Bien, y vamos a ver algunas de las piezas y con esto acabamos este recorrido. Una de las fotos del álbum pues recoge esta pieza, que además es citada como el primer mueble, el mueble más valioso, esta caja de estilo ojival, caja de novia, con tapa. Y entonces la primera descripción de la colección, la de los excursionistas, dicen que este objeto viene de Poblet. Bueno, pues sería que se lo diría su comprador, o su comprador le dijeron que venía. Entonces, en cualquier caso, pues es un dato más a añadir. La pintura, lógicamente, es del 16, pero la caja tiene una tipología pues gótica. Y también, bueno, tenía vidrios. Sí, había un interés muy grande por las artes decorativas en la época, y en realidad este es un gabinete de eso, lo que dice su título, curiosidades de objetos de artes decorativas. Vidrio catalán, antiguo, piezas muy significativas, importantes. Y armas también, el gusto por las armas. No hay que olvidar que en estos momentos José Estruc estaba haciendo su famosísima armería, que precisamente en la exposición del año 1888 se expondrá, tendrá ya un museo propio. Y por tanto, diríamos que Ferrer Vidal competía también con Estruc por acumular armas antiguas, en este caso también con un punto de exotismo que informa todo su gabinete. Y luego también estos cristales de roca, que, bueno, es decir, es un tipo de colección en que a veces no tenemos certeza de que las piezas sean antiguas de verdad, pueden ser también imitaciones historicistas de modelos más antiguos. Esto también es así, y esta gente seguramente lo asumían con plena normalidad, de mezclar lo antiguo con lo moderno no les importaba, porque lo que les interesaba en definitiva es el motivo, es decir, el ejemplar, la tipología, eso es lo que les interesaba, porque eso es lo que había de servir de modelo a la industria incipiente en la época.
También, y esto lo ha señalado muy bien Ricard Bru, el gabinete de Ferrer Vidal, esto además no lo hemos visto en las fotos, debería estar en otra habitación, o, en fin, o lo ponen aquí para la foto, porque el tapiz de atrás sí lo hemos visto, toda esta pieza con grabados japoneses y estas armaduras japonesas, bueno, que parecen muy interesantes y que indican este gusto por el japonismo antes de la exposición del 88, porque esta es una foto del álbum del 84. Bien, entonces aquí presento vamos a ver la pintura, que es lo que de algún modo hemos podido reconstruir porque es lo único que el archivo MAS tiene fotos, algunas fotos que no son fotos de cuando esto estaba en propiedad de Ferrer Vidal. Ferrer Vidal muere en el año 27, si no recuerdo mal, y entonces de fotos anteriores al año 27 hay solo 2, de campañas anteriores, y todas son de posteriores, por lo tanto son ya de herederos de Ferrer Vidal, que algunos de ellos, al menos alguna de las ramas, hasta el año 50 y pico, dejaron fotografiar piezas suyas. Entonces, gracias a estas fotografías que llegan hasta el año 50 y pico, 57, si no recuerdo mal, pues se ha podido relacionar alguna cosa con otra. Ferrer Vidal, a pesar de este taller de artista que hemos visto, que seguramente se ha dispersado, ya merecería una pequeña mención de honor en la historia del coleccionismo en Cataluña, porque durante 20 años este señor tuvo en su casa esta pieza maravillosa, que es la joya del Museo de Chicago, y por tanto 20 años no son pocos. La historia es, y además figura en primer lugar de su inventario. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, figura tachada, es decir, él ponía el título de la pieza y luego ponía a lápiz una valoración, porque las valoraciones van subiendo, bueno, ahora pueden bajar, claro, porque estamos en recesión, pero normalmente suben, entonces iba borrando y poniendo los nuevos precios. En este caso, tacha la pieza, porque se la ha vendido ya, y borra el precio. Pero bueno, es una cifra, es un número de 4 cifras y por tanto parece que se puede leer 30.000, que es lo que seguramente lo compró Deering a este precio. No, perdón, el precio que él lo compró, porque normalmente los precios que se ponen aquí son los precios de compra o aproximadamente de compra, no tanto de venta. Bien, entonces la historia de esta pieza últimamente se ha elaborado. Esto era del Barón de Albi en la exposición de 1867, se desmiembra el retablo y la viuda o la heredera, que era una hermana mayor del Barón de Albi, finalmente vende esta pieza a Deering primero la vende gracias a Tomás Moragas, que hacía también de agente de ventas a Ferrer Vidal, y años después, hacia 1915 seguramente, se vende a Deering a un precio realmente espectacular. Deering se la lleva a Chicago en el año 21, cuando desmonta Marisel, y unos años después, creo que es el 25 o el 26, entra ya en el Museo de Chicago. Por tanto, simplemente la posesión de esta pieza ya indicaría. Él no es un coleccionista de pintura, pero tuvo la fortuna de coger una obra de primerísimo nivel, una pieza que ahora pensamos que procede de la misma capilla del Palau de la Generalitat, por tanto de uno de los sitios más emblemáticos de la historia de Cataluña. Bien, en el inventario manuscrito pues presento algunas piezas, citan esta 53, que podría ser más o menos esta foto, tabla de la Virgen con niña sentada en trono dorado. Bueno, podría ser, tampoco hay certeza porque el inventario es muy sumario, no hay medidas, simplemente hay un precio, que esto no significa nada, y luego, en cambio, esta parece también más verosímil. El inventario manuscrito dice retablo de apóstoles en busto. Bueno, pues podría ser esta predela, no sabemos tampoco, pero es una hipótesis razonable. Este podría ser también una pieza del catálogo manuscrito del año 11, o sea, la familia de Julio Romano lleva una fecha de 1542 y, lógicamente, es una derivación de la Virgen de la Seggiola de Rafael, y la atribución a Julio Romano, pues de algún modo tendría un cierto sentido en una fase pues, muy primaria de aproximación. Esto también se puede identificar, pues sería la Virgen con el niño dormido. Pero estas fotos son fotos más, no son fotos de los álbumes antiguos y por tanto, bueno, digamos, lógicamente allí lo tienen como colección Ferrer Vidal, pero sería una parte de los herederos Ferrer Vidal que llegaron a tener estas piezas que se pueden identificar con el inventario que sí hizo él. Esta se podría identificar porque, claro, Virgen con un niño dormido, está bien, aquí pone escuela italiana y lógicamente no podemos compartir esta opinión, pero la iconografía al menos nos da una pista más o menos cierta. Aquí también dicen tabla Virgen con niño, escuela romana, bueno, esto es claramente flamenco, pero bueno, podría ser también.
Esto sí se puede identificar, un retablo virgen y crucifixión, tiene que ser este, lógicamente, es una pieza española del 16. Virgen italiana lo podemos establecer porque aparecía en una de las fotos de la habitación del dormitorio, había esta pieza que se veía colgada a la pared. Ahora está mucho más deteriorada en esta fotografía, seguramente porque ha caído, se ha roto, pero en fin, claramente es esta. Esta también se podría identificar con el inventario, será la familia de Luini. Bueno, sí, esto lógicamente es un modelo de derivación leonardesco, por tanto la atribución a Luini tiene un cierto sentido. Descendimiento de la cruz, flamenca, entre paréntesis y añadido Pedro de Campaña, bueno, pues podría ser, lógicamente, no Pedro Campaña, pero sí podría ser la pieza esta. Esta pintura, como veis, tiene escasa calidad, esto también es evidente, porque él no era un coleccionista de pintura. Y esta pieza también es segura que era de su colección, porque la hemos visto también en el dormitorio colgada en la pared, es un exeomo pues, de Escuela de Morales, claramente. También esta otra pieza que podríamos asociar con el inventario, una Virgen Concepción de Escuela Madrileña, atribuida a Cerezo. Bueno, Escuela Madrileña sí, Cerezo ya es más difícil. Este sí se puede identificar sin problema, un retrato de Isabel II de Gutiérrez, pues es clarísimamente. Y luego también es simplemente, y acabo, señalar que el catálogo manuscrito cita piezas de pintores actuales. No era solo un coleccionista de arqueología, de piezas antiguas, también tenía algunos pintores de su tiempo. Entonces tenía, por ejemplo, cuadros de Vayreda, dos Marriera, un Gimona, un Brull, un Coracero, una acuarela de Cusax, un paisaje de Cordero, etc. No muchas, son estas las que cita el inventario, son, pues ya veis, apenas una docena, pero un par de ellas sí se pueden. Hay fotografía, es este José Cordero, fechado en 1883, y en el catálogo manuscrito también dice pues, paisaje de Cordero. Bueno, pues no sabemos si lo compró, si se lo regalaron, pero bueno, lo tenía puesto y valorado. Estos cuadros modernos normalmente los valoraba pues, hacia las 1.000, 1.200, 1.500 pesetas. O sea, esta es la valoración. Y también la otra pieza que se puede identificar, y es la última imagen, y es Joan Brull, que en el catálogo manuscrito dice una testa de Brull. Bueno, pues tiene que ser esta. Se trata, como veis, de una primera aproximación al personaje. En fin, no había apenas datos, he intentado recoger algunos. Lo más sorprendente de todo es de que es una colección hecha muy rápidamente, en 10 años, y en una edad en que normalmente no se es coleccionista. Esto está dicho por activa y por pasiva, la gente le coge la manía coleccionista a partir de los 40. Es decir, cuando un poco la gente se da cuenta de que el tiempo pasa y hay que dejar algo que nos recuerde, y entonces tienen esta afición singular de acumular objetos que forman o definen una personalidad, una sensibilidad. Que una persona con apenas 21 años empiece a coleccionar y acabe prácticamente un gabinete que presenta y cierra al público es muy infrecuente, y parece bastante claro que este personaje después dejó de coleccionar a pesar de que compró una pieza excelsa. No se conocen otras acciones que indican que esto creció. O sea, esto es una etapa que cierra de su vida y luego se dedica pues, a hacer óperas. Bueno, y hacer obras de caridad, que está también muy bien, pero para nosotros ya no nos entra en este congreso. Bueno, y lo que falta por documentar es estoy en contacto con algunos herederos si tienen datos para localizar por qué vía se dispersió esta colección, que, bueno, tiene a nivel de pintura no es importante, pero a nivel de artes decorativas seguramente tiene un valor significativo. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Podemos ver el mueble que nos has enseñado, el arcón nupcial? Sí. Quería preguntaros a ver qué os parece. Claro, estas piezas están para localizar todas, O sea que cualquier ayuda que prestéis será muy bien acogida. A ver, ¿lo hemos pasado? No, me ha llamado mucho la atención porque me ha dado la sensación, por eso lo quería ver otra vez, porque no me ha dado mucho tiempo a verlo. ¿Dónde lo he puesto? Que es un mueble que no es que sea falso, es que es una invención absoluta, es un mueble que no existe. A lo mejor me equivoco, ¿eh? A ver, lo vemos. Ese es. No es un arca nupcial, tiene cajones, ¿no? ¿Son cajones o no? Sí. Y luego la tapa, normalmente los arcones nupciales llevan el frontal, o tripartito o corrido en friso, pero yo no he visto jamás un arcón
de ningún tipo con la tapa pintada por dentro, que a lo mejor existe, y yo no lo conozco. Y luego la iconografía tampoco me cuadra nada con una iconografía nupcial. Me da la sensación de que es un mueble pastiche total. No, yo no entiendo de muebles, pero vaya, muebles de este tipo son frecuentes. Pero son arcas nupciales. Son lo que se llaman arcas de novia. Las que no tienen cajones son arcas de novio y las que tienen cajones son arcas de novia. Y hay varios parecidos. De la colección Montadas hay otro también, mejor que este incluso. Lo único que sorprende es que la estructura todavía es muy gótica y la tapa pintada es ya renacentista. Pero bueno, es que esto del gótico en Cataluña duró hasta el siglo XVII y por tanto no sería un... De entrada no parece fuera de la tipología habitual de muebles. Existen, sí, tipo de existen. Sí. Vale, era eso lo que te quería preguntar. Sí. Sí, yo quería felicitarte porque ha sido una intervención muy interesante y reconstruir el personaje y la época y una manera de coleccionar. En cuanto al mueble puede ser dos cosas, que esté bien o que sea un pastiche también, porque se hacían muchos pastiches en la época. En todo caso, a mí me gustaría saber, por las fotos que hemos visto, el gusto de la casa, el ambiente, me recuerda mucho este gusto de finales del 19, principios del 20, que viene el estudio de Fortuny y de Moragas y todo. Entonces me gustaría saber si se puede conocer dónde compraba este señor, qué anticuarios o si eran piezas que había encontrado en el mercado anticuario local o las había comprado en el exterior, o Moragas quizá era uno de sus proveedores. Gracias. Sí, no hay documentación sobre esto. Efectivamente, esto no lo he dicho, pero es obvio. Es decir, esto es la poética del taller de Marriera, es la poética del taller de Fortuny, es este gusto, porque este señor, incluso en los coleccionistas, en los excursionistas dicen, vamos a ver el taller museo. Es decir, no se renuncia a la idea de un taller de un artista. Y este señor era pintor aficionado en no sé qué acción benéfica, cede 3 acuarelas o 6 acuarelas para que se subasten. Es decir, no he visto obras de Ferrer Vidal, pero que este señor pintaba y dibujaba, eso seguro. Entonces, sobre dónde compró, bueno, él estudió estos estudios de química que son no reglados, estuvo en Bruselas y estuvo en Manchester, por tanto, es un hombre que viajaba y, lógicamente, puede ser que, bueno, yo creo que el grueso de estas piezas deben venir del mercado local, pero puede haber otras que no. Lo que pasa es que, claro, saber, viendo fotos antiguas, si aquello es bueno o no es bueno, es imposible. Es decir, tienes una idea, pero no. Torell, que es la pieza mejor con gran diferencia, porque es una colección absolutamente piramidal, en la cúspide estaría hasta ahora. ¿Esta se sabe de dónde la pudo comprar? Aparte sí, bueno, lo que no sabemos es la fecha, pero la historia está completa. Es aquí, el propietario en 1867 es el señor Francesc de Rocabruna i Jordà, baró de Albí. Este señor se muere en 1874, entonces el retablo, que era una de las piezas de su colección, no la única, se divide entre su viuda, que era Josepa de Rocabruna y Pascual, es decir, que también era prima del propio, es decir, se casó con su prima, y la hermana mayor de este señor, que se llamaba igual, para liar más las cosas, Josepa de Rocabruna y Jordà. Entonces, claro, estas dos, una es la heredera, entonces se reparten los bienes del varón. Y esto tarda unos años, hacen unos peritajes, y entonces, en estas fechas, entre el 85 y el 90, esta tabla fue vendida mediante los oficios de Tomás Moragas a Josep Vidal Ferrer. Lo que pasa es que no tenemos la fecha ni el precio. El precio puede ser próximo a las 30.000 pesetas de la valoración del inventario, pero tampoco lo sabemos con certeza. A ver, ¿qué pasa con estas colecciones de particulares? La gente tira los papeles, lo tira todo, se muere uno, lo tiran todo. Es decir, entonces, claro, no hay correspondencia, no hay nada. Es decir, yo tengo ahora pendiente una entrevista con uno de los no de línea directa y a ver qué han conservado, pero vaya, no me hago ninguna ilusión. Tendrán algún cuadrito, algún trasto, pero papel ninguno, porque es que en este país se tira la documentación, esto es lo que pasa, y es un desastre para los investigadores que vienen de estas áreas, claro. Sí, bueno, felicitarle en primer lugar y solo una pregunta. Tenía una que ya se acaba de ser resuelta.
Y la otra es, ha hablado de los tapices que fueron expuestos públicamente y despertaron una gran admiración por su calidad, entiendo. ¿Qué tipo de tapices eran? Bueno, a ver, fotos saber. hay de dos, a ver si se ven un poco en las fotografías del conjunto. Se ven bastante también en estos álbumes, claro, yo no he podido traer porque estamos hablando de casi más de 100 fotos, o sea, entonces, claro, nos tienen aquí con el tiempo muy escaso, pero bueno, hay este de aquí que se ve detrás del reloj, que es un tapiz que parece renacentista, que es como un atlas que sostiene una bola del universo, ¿no? Y del mundo, y hay otro, que a ver si lo vemos un poco mejor, es este que está detrás del cuadro, es un tapiz francés del 17, que parece como un Salomón que recibe a la reina de Saba. Hay fotos que se ven más completo y se ven mejor detalles, o sea, si te interesa este tema ya te mandaré documentación. En este gabinete hay dos, lo que pasa es que la noticia de La Vanguardia dice que tenía muchos, pero claro, puede ser una exageración del señor Pirazzini, que simplemente montó un carro con unos tapices y pilló estos dos. No sabemos si tenía 10 más. En el inventario no salen, no hay. ¿Te me ha sorprendido también esto? Sí. Me ha sorprendido que se diera importancia y que tuviera un paisaje de Cordero, porque Cordero la verdad es que es un pintor mexicano del 19 que no aparece en las colecciones catalanas y supongo que ni españolas. Y es posible que esto llegara a través de cuando vuelve Pelegrí Clavé de México y que precisamente ha tenido relación con Cordero, que llegue aquí, porque si no, no me explico cómo una colección catalana de fines del 19 tiene una obra de Cordero. Simplemente, es una curiosidad.